¿Alguna vez te has preguntado cómo Starbucks pasó de ser una cafetería local en Seattle a convertirse en un imperio mundial con más de 30,000 tiendas? ¿O quién es realmente el hombre detrás de esta revolución del café premium? Hoy te voy a contar la historia oscura, y pocas veces mencionada, de Howard Schultz, el visionario que transformó una simple tienda de granos en una marca global. Pero también un personaje marcado por polémicas, decisiones despiadadas y contradicciones que pocos conocen. Esta no es solo la historia de una empresa, es la historia de ambición, sacrificio, traición y un sueño que costó mucho más que una taza de latte, una infancia, que cambió su mentalidad. Howard Schultz nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York, en un barrio pobre llamado Canarsie. Su padre era un camionero que nunca pudo mantener un trabajo estable. Su madre hacía lo imposible para alimentar a la familia. Pero hubo un momento que marcaría la vida de Schultz para siempre. Cuando Howard tenía 7 años, su papá se lesionó la pierna en el trabajo. Era un empleo sin beneficios, sin seguro médico y sin apoyo de la empresa. La familia quedó prácticamente en la calle. Años después, Schultz diría: «Ese día prometí que si algún día era jefe, jamás permitiría que mis empleados vivieran lo que vivió mi padre». Una frase poderosa. Una promesa que después muchos discutirían, porque la historia demostraría que no siempre la cumplió. Schultz descubre a Starbucks. A inicios de los años 80, Schultz trabajaba como director de marketing en una empresa de utensilios de cocina. Un día vio un pedido gigantesco hecho por una pequeña tienda en Seattle, Starbucks Coffee, Tea and Spices. Intrigado, viajó a conocerla. Lo que encontró fue una tienda austera, sin mesas, sin música, sin wifi, claro, y sin la idea de experiencia. Solo vendían granos de café de alta calidad, pero Schultz vio algo más. Vio potencial. Convenció a los fundadores para contratarlo como jefe de marketing. Pero entonces ocurrió otro momento clave: el viaje a Italia. La obsesión que lo cambió todo. En 1983, Schultz asistió a una feria comercial en Milán. Sería un viaje transformador. Al caminar por las calles italianas, Schultz se enamoró de algo que cambiaría la historia del café en el mundo: la cultura de las espresso bars. Gente conversando de pie, baristas que conocían a los clientes por su nombre, una atmósfera cálida, casi romántica, un ritual social. Schultz sabía que tenía entre manos una idea multimillonaria: llevar ese concepto a Estados Unidos. Pero cuando se lo planteó a los dueños de Starbucks, ellos dijeron que no. No querían convertir Starbucks en una cafetería. Para ellos, Starbucks era solo una tienda de granos premium. Y aquí comienza la parte oscura: el conflicto interno, la traición que cambió el futuro. Schultz no aceptó el rechazo. Si los fundadores no querían seguir su visión, él lo haría solo. Buscó inversionistas, reunió capital y creó su propia cadena de cafeterías, Il Giornale. Pero no se detuvo allí. En 1987, Starbucks atravesaba dificultades financieras. Schultz hizo una jugada que muchos aún califican como fría y calculadora. Compró Starbucks, absorbió su marca y despedazó la visión original para reemplazarla con la suya. Había cumplido su sueño, pero también había tomado el control a costa de aquellos que lo habían contratado y formado. La era de Howard Schultz acababa de comenzar. A partir de ese momento, Schultz ejecutó una estrategia implacable. Starbucks no solo vendía café, vendía la tercera casa, un lugar entre el hogar y el trabajo. Música seleccionada, iluminación perfecta, muebles de madera, aroma a café tostado y un menú que hacía sentir a cualquiera un experto en café, aunque pidiera un frappuccino lleno de azúcar. La marca creció con una velocidad que ningún analista había visto antes. Cientos de tiendas por año, expansión internacional, marketing emocional y una cultura corporativa casi religiosa. Schultz decía que Starbucks era humanista, que los empleados, los partners,
Eran tratados con dignidad, ofrecía seguro médico, opciones de acciones y programas educativos. Pero con el crecimiento llegó también la sombra. Las críticas comienzan. A medida que Starbucks se expandía, surgieron múltiples denuncias y contradicciones. 1. Cargas laborales y presiones extremas. Muchos empleados reportaban turnos excesivos, metas inalcanzables y jefes obsesionados con la eficiencia. La cultura amigable detrás del mostrador ocultaba una maquinaria exigente. 2. Campañas contra la sindicalización. A pesar de su historia familiar y su discurso sobre beneficios para empleados, Starbucks, bajo Schultz, fue acusada repetidamente de obstaculizar movimientos sindicales, abrir investigaciones internas, cerrar tiendas estratégicamente, acciones que, según críticos, contradecían totalmente la promesa que Schultz hizo cuando era niño. 3. Cafés demasiado caros. Para muchos, la democratización del café premium terminó siendo una estrategia para elevar precios de forma artificial, vendiendo estatus más que calidad. 4. Acusaciones de monopolio blando. Algunos barrios enteros veían cómo Starbucks abría tiendas cerca de cafeterías independientes, bajaba temporalmente precios y una vez que el competidor cerraba, volvía a subirlos. Durante las décadas de expansión, Schultz se convirtió en un ícono del capitalismo moderno. Sus discursos motivacionales giraban alrededor del sueño americano, la perseverancia y la empatía empresarial. Pero mientras su figura se elevaba, aumentaban los cuestionamientos. ¿Había convertido Starbucks en un imperio o en una máquina perfecta para exprimir empleados? ¿Era un líder inspirador o un estratega implacable disfrazado de humanista? Incluso dentro de la compañía, muchos comenzaron a notar algo inquietante. Schultz se estaba convirtiendo en la marca misma. Starbucks ya no era solo una empresa, era una extensión de su ego. Cuando la crisis financiera golpeó Estados Unidos, Starbucks también sufrió. Schultz regresó como CEO para salvar la empresa, diciéndole al mundo que Starbucks había perdido su alma. Se había vuelto demasiado automatizada, demasiado masiva. Cerró cientos de tiendas, despidió miles de empleados, detuvo proyectos, recortó costos y lanzó nuevas estrategias. Muchos lo vieron como un héroe corporativo, pero otros notaron la ironía. El mismo hombre que había acelerado esa expansión descontrolada, ahora estaba denunciándola. En los años siguientes, Schultz comenzó a hablar cada vez más de política. Se presentó como un empresario que podría curar la división del país. Incluso insinuó su intención de postularse para la presidencia de Estados Unidos. Pero la recepción no fue la esperada. Muchos criticaron su falta de experiencia política. Otros cuestionaron su capacidad para entender a la clase trabajadora mientras dirigía una empresa multimillonaria acusada de prácticas antisindicales. Su imagen, que durante años había sido casi intocable, comenzó a fracturarse. En 2021 y 2022 ocurrió algo sin precedentes. Decenas de tiendas Starbucks comenzaron a sindicalizarse. Los empleados reclamaban mejores condiciones laborales, estabilidad, horas coherentes y el fin de presiones administrativas. El imperio humanista comenzaba a mostrar grietas profundas. Schultz, ya convertido en figura legendaria dentro de Starbucks, regresó nuevamente para enfrentar la crisis. Pero su respuesta fue dura. Había tiendas que, tras sindicalizarse, cerraban. Había empleados que denunciaban represalias. Había conflictos legales, discusiones públicas y enfrentamientos ideológicos. La promesa que Schultz había hecho de niño parecía convertirse en una sombra sobre su reputación. Howard Schultz es una figura compleja. Por un lado, sacó a su familia de la pobreza, innovó la cultura del café, creó una empresa global y cambió la forma en la que millones de personas socializan, trabajan y consumen. Por otro lado, construyó un imperio basado en prácticas duras,
enfrentó acusaciones de antisindicalismo, hizo movimientos corporativos que muchos califican como traiciones y proyectó una imagen pública que no siempre coincidía con la realidad. Starbucks no es solo una marca, es un fenómeno social, y Howard Schultz es el arquitecto de ese fenómeno. Pero como toda gran historia de éxito estadounidense, también existe un lado oscuro, el costo humano, las contradicciones morales y las decisiones frías que acompañaron el camino del pequeño niño de Brooklyn al rey del café mundial.